María Luisa tuvo una infancia muy dura, debido a la precaria situación económica que había en su hogar. Recuerdo de que, bueno, nuestra casita era humilde, construida de adobes y no teníamos agua, ¿no? No teníamos agua y entonces yo tenía que cargar agua en baldes con una madera que me habían hecho, ¿no? Para cargar, porque también mi padre cuando tenía tiempo cargaba. Y yo también lo hacía, él iba a trabajar. Y así que con 2 baldes de agua iba al pilón, y le llenaba de agua y llevaba el agua a mi casa, ¿no? Muchas veces tuvo que ingeniárselas para conseguir un bocado de comida. De verdad es que no teníamos ni siquiera un pan para comer. Y a veces nosotros antes poníamos panecitos secos en los huequitos de los ratones. Y llegamos a un extremo que buscábamos para encontrar el pan seco. Con el paso de los años, María Luisa se convirtió en una atractiva jovencita que soñaba con el amor. Yo pedí a Dios de que mi esposo fuera como mi papá. Mi papá era un hombre manso, bueno, un hombre que no veía pelear con mi madre, ¿no? Siendo aún joven, María Luisa se casó y tuvo 2 lindos niños. Pero lo primero que descubrió era que su esposo no era igual a su padre y los problemas no se hicieron esperar. Y entonces ya teníamos temor porque cada semana él venía de trabajar y venía mareado completamente, ¿no? Y en una de esas que él venía mareado y botaba las cosas, gritaba, insultaba. Sus pequeños hijos eran testigos del maltrato que sufría su madre. Y un día cuando mi esposo abre la puerta con fuerza, él agarra un palo y se lo quiere tirar a mi esposo, ¿no? Queriendo defenderme a mí. Entonces mi esposo lo agarra y lo tira a un rincón, ¿no? La ola de maltrato continuaba y se intensificaba, llevando a María Luisa a querer tomar una drástica decisión. Pero ya no se podía más porque mis hijos sufrían, eran testigos de esta violencia. Por eso es que decidí divorciarme de él. Habiéndose separado corporalmente y a punto de iniciar los trámites para el divorcio, María Luisa observó que algo extraño empezó a suceder con uno de sus hijos. Mi niño, de la noche a la mañana, empezó con unos síntomas terribles. Nunca había visto en su cabecita protuberancias de sangre. Empezó a desfilar sangre por la nariz, por las encías. Acá unas protuberancias de sangre, todo su cuerpo como que le hubiese golpeado. Una cruel enfermedad tomaba control del cuerpo de su hijo, por lo que decidió dejar el orgullo y el rencor de lado y llamar a su esposo. Mi esposo Tomás tenía que saberlo y nos fuimos con él a llevarlo al hospital Rebagliati. Ahí le hicieron toda una serie de análisis y la hematóloga, la doctora, nos dice, lo siento mucho, pero su niño tiene leucemia. Y en ese momento yo sentí que se me abría el piso y me iba al fondo y decía, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho yo para merecer esto de que mi niño esté con esa enfermedad terrible? La enfermedad de su hijo avanzaba y no había forma de detenerla. Y le decíamos a la doctora, por favor, haga algo. Le hicieron transfusión de plaquetas, pero parece que no dio resultado. Sin esperanza alguna de que sanara, María Luisa y su esposo, unidos solamente por la enfermedad de su pequeño, esperaban un fatal desenlace. Entonces de ahí un día, al verlo así, hablé con mi esposo y le dije, por favor, tenemos que sacar al bebé. Habíamos olvidado todo ese problema del divorcio al ver a nuestro niño así. Y entonces dije, vamos a firmar responsabilidad, no importa que muera en nuestros brazos, ¿no? Porque la doctora dijo, solamente le quedan días. María Luisa y su esposo, sin esperanza alguna, no dejaban de pensar en los pocos días de vida que le quedaban a su hijo. Y estábamos así impotentes, ¿no? En esos duros momentos, una vecina vino al encuentro de ambos para darles un mensaje de esperanza. Una vecina que recién había llegado a vivir ahí, se acercó a nosotros y nos infundió consuelo, fe. Dijo que había un Dios que podía revivir a mi hijo.
Buscando un milagro en la vida de su hijo, la pareja de esposos acudió a la iglesia, donde escucharon atentamente las palabras de un pastor. Este señor dijo, si no lo perdonas, Dios no te va a perdonar, no te va a poder perdonar. Y no va a poder hacer milagro en prácticamente resucitar a tu niño que está muriendo. Le miré a él y dije, está bien, yo te perdono, Noel, todo lo que me has hecho y lo que has hecho a nuestros hijos. Y él también me dijo, sí, María, también yo te perdono, perdóname todo lo que te he hecho. Y nos abrazamos. Habiéndose perdonado de corazón, el próximo paso fue que ambos entregaron su vida al Señor Jesucristo. Este señor al que llamaban pastor nos dijo, ahora es momento de que ustedes tengan a Jesús en su corazón. Y tienen que decirle, perdóname, Señor, perdóname, Dios. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque tú has muerto en la cruz por mis pecados. Repetimos lo que decía el pastor. Después de aquella sincera oración y con una nueva fe, María Luisa y su esposo empezaron a llevar a su hijo a la iglesia, donde oraban y clamaban a Dios por la sanidad de su hijo. Y entonces empezamos a orar diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, sana a mi hijito. Perdóname, Señor, si te he ofendido, no sé cómo. Y empezamos a seguir orando y también todas esas personas oraban, poniendo más, lloraban, clamaban. Seguían orando hasta ver sus oraciones respondidas. Y esas protuberancias que tenía en la cabecita empezaron a bajar. Todo esto de acá que tenía así bolsas duras, comenzaron a bajar. Todo eso que tenía como golpeado, vivo, comenzó a ponerse moradito. Y después de moradito empezó a ponerse marrón. A los 15 días vimos a mi niño que se movía y abría sus ojitos y reconocía el lugar donde vivíamos, reconocía, miraba. Y en eso nos mira a nosotros. Y me dice a mí, mami. Y a mi esposo le dice, papi. O sea, el Señor había hecho el milagro. Entonces le dimos gracias a Dios. lo llevamos al médico cuando en ese momento pues no le analizan todo y sacan la historia y dice pues no, el médico, pero si este niño ya estaba desahuciado para que muera, ¿y cómo es posible que está viviendo? El cuadro que presentó Jesús es una leucemia linfoblástica. Los síntomas pues que Jesús presentaba eran pues los síndromes infecciosos, los hematomas, hemorrágicos, la anemia, incluso hasta leucemia, ¿no? La verdad es increíble, ¿no? Y es un milagro cómo Jesús se ha recuperado ya que fue desahuciado. Jesús Manuel habla de lo que Dios hizo en su vida. Pero yo no entendía, ¿no?, quién me estaba sanando. Yo pensaba que era la medicina. Pero prácticamente yo ahí vi que era la mano de Dios. Con el transcurrir de los años, María Luisa y su familia fueron experimentando grandes transformaciones en su vida. Vimos el milagro de mi hijo Jesús. Y mi esposo, hubo otro milagro. Mi esposo ya no tenía esa adicción a tomar. Y otro milagro, restauró mi matrimonio. Olvidados los días de violencia, muy agradecidos al Señor por la sanidad de su hijo y la total transformación de sus vidas, María Luisa y su esposo le dijeron al Señor en oración: Nosotros a partir de ahora vamos a servirte y vamos a ayudar a los niños enfermitos, a los niños abandonados, a los niños cuyos padres le abandonan, a niños cuyos padres han sufrido accidentes, a niños pobres. Han pasado más de 20 años desde entonces y actualmente María Luisa, junto con toda su familia, entre ellos su hijo Jesús, brindan ayuda a los niños en riesgo, más pobres de Huaycán. Ellos les brindan alimento, abrigo y una educación cristiana, albergándolos en la casa hogar El Niño Emmanuel. Todo lo que nos pasa no es en vano, es para poder comprender, amar también a nuestro prójimo, porque amando a Dios tenemos también que amar a nuestro prójimo. María dijo al final de la historia
que Dios no solo le devolvió la salud a su hijo, sino que también salvó su matrimonio. Apreciado amigo, apreciada amiga, posiblemente tu matrimonio está al borde del colapso, tal como estaba el de María, pensando que no hay esperanza para ti. Déjame decirte que aquel que restauró el matrimonio de esta mujer puede hacer lo mismo contigo. Llámanos ahora mismo, queremos ayudarte. Ya regresamos.